para cerrar en estos minutos que nos quedan de programa, quiero cumplir con algo que he venido buscando por ya mucho tiempo. Que dé la cara este personaje, Jorge Garcés Laureano, de los influencers prianredistas, del nivel de la calaña del tumbaburros, de Poncho Gutiérrez, de la gente usted ya sabe, de los influencers que pues yo creo que quieren que regrese el mismo estiércol que nos gobernó antes, y pues entre otras cosas para que muestre pruebas de sus dichos, porque me dice chayotero de la Cuarta Transformación. Te saludo, Jorge Garcés Laureano, qué bueno que nos acompañas. ¿Qué onda? ¿Me escuchas, Vicente? Te escucho perfectamente. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Aquí agradecido por la invitación. Oye, no, el agradecido soy yo para que aclares. Me dices chayotero, pero no muestras pruebas. Luego dices que no recibo dinero del gobierno, entonces no soy chayotero. Si soy chayotero, recibo dinero del gobierno. Y si admites que no recibo dinero, pues entonces no soy chayotero. Puedo ser lo que tú quieras, pero no chayotero. Ponte de acuerdo. Perfecto. Ahí, de hecho, en ese tuit fue muy claro que hay chayoteros y hay quienes no reciben chayote. En tu caso, a pesar de que te has arrastrado y que incluso López Obrador te dejó con el micrófono extendido, tú no recibes chayote. Incluso yo recuerdo que una vez tú pusiste y criticaste a los youtubers, por ejemplo, como Chapucero, como Juncal Solano, entre otros, porque fueron todo pagado a Acapulco. Hay que reconocer ese tema. O sea, yo no te he acusado de chayotero, te he dicho que tú eres alguien que no eres chayotero porque no recibe chayote, aunque lo hayas buscado. Pues a diferencia de otros que sí reciben, obviamente, contratos millonarios, como lo que viene siendo Regeneración 3.0, Revolución 3.0, Regeneración, entre otros, que sí reciben un chayote del erario público. Yo tengo otros datos. Tú pusiste, hay niveles entre los chayoteros. Unos beneficiados con contratos millonarios como Aristegui Noticias, Álvaro Delgado, otros con cientos de miles como Jorge Gómez Naredo, otros como Monero Hernández con una paella, y a los que no les dan chayote como Vicente Serrano y Luis Guillermo Hernández. Ahí estoy siendo muy conciso en que tú no recibes chayote, que a pesar de que te arrastres, me metes ahí, te pido no por favor recibe chayote. Que respetes. Es una cuestión de que hay gente que es arrastrada, pero que también no reciben obviamente un hueso o un puesto de elevador como Antonio Tolini lo recibía en el IMSS, o como Estefanía Veloz en la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Te paga? ¿Mande? ¿Y a ti quién te paga? ¿A mí nadie? ¿Cómo? ¿Vives de aire o qué? No, yo hazte cuenta que yo me dedico a las estrategias de campaña digitales. ¿Quién te paga? Incluso soy colaborador del Partido Revolucionario Institucional. ¡Ay, qué putazo se dio este cabrón! En cuestión también de estrategia digital. Yo soy priista militante desde 2014 y yo no tengo ningún miedo de decir que soy priista. ¿Y no te da vergüenza? No, al contrario, me da mucho orgullo, y más con el pésimo gobierno que ha tenido Morena. Oye, What the fuck? ¿Y no te da vergüenza con los Yarrington? ¿No te da vergüenza con los obviamente Duarte, la corrupción con los se tiene Borges, que criticar, pero hay con una los cuestión, Lozoya, con los Peña Nieto, con los Videgaray, con las Rosario Robles? ¿No te da vergüenza? Y ahí tienes a Videgaray libre, tienes a Peña Nieto libre, tienes a este Lozoya que ya ni lo tocan. Fueron a rescatar al soldado Cienfuegos, básicamente como en la película. Incluso hasta llegamos a diferentes grados. Por ejemplo, el PRI sí detuvo a su Duarte. Morena exoneró a su Bartlett. Pero aquí hay una pregunta muy curiosa, Vicente, que te quería realizar, si me permites. Sí, claro. He visto que has criticado obviamente el neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo, Vicente? ¿Me lo puedes definir? A ver, no cambies el tema. Ahorita le entramos al neoliberalismo. No, es una pregunta muy concreta, porque siempre critican el neoliberalismo y nunca saben definir qué es el neoliberalismo. Por eso te pregunto algo muy concreto. Ni siquiera le he entrado, ni siquiera le he entrado a ese debate. Te estoy hablando directamente. No, te estoy haciendo una pregunta y me permitiste hacerte la pregunta y puedes responderla. Directamente sobre el PRI. ¿Qué es neoliberalismo? Son los Peña Nieto, son los Salinas, son los Cedillo. Por cierto, ¿es idea tuya que regresen los de Ultratumba? Esta cuestión de neoliberalismo vamos a tener una plática o si quieres puedes decir como el personaje de Eugenio Derbez de Tranquilino, producción para que te puedan definir qué es neoliberalismo y te puedan pasar por el chicharito con una hoja.
Mira, Pero no ¿por tengo qué los chicharitos, morenistas mira, critican no tanto tengo el chicharitos, neoliberalismo mira, y no nada más, saben definir nada qué más, es el neoliberalismo? nada más que quede claro, mira, no tengo chicharitos, aquí están, mira. Bueno, ¿qué es Ahí está. neoliberalismo, Vicente? El neoliberalismo es una teoría político-económica que retoma la doctrina del liberalismo clásico y la replantea dentro del esquema capitalista actual bajo principios más radicales. Apuesta por un panorama de libertades para el sector privado de la sociedad y minimiza la intervención estatal en busca del libre comercio. Surgió como una reacción a la intervención del Estado, como un garante de una mayor justicia social, y tomó fuerza en América Latina en la década de 1990, en parte debido a los debacles de la economía de la región. Al neoliberalismo también se le conoce como nuevo liberalismo, y quienes se identifican con esta corriente son llamados neoliberales. Para el neoliberalismo la privatización es fundamental, ya que consideran que la administración privada es más eficiente y adecuada que la administración pública. Bajo este esquema, se supone que el mercado va a lograr el mejor precio de los bienes y los servicios. Para los neoliberales, el Estado debería ser un rector en la organización de la sociedad. Pero es que el que te entrevista soy yo, Jorge. No, es que dijimos que iba a ser un diálogo, un debate, por eso te pregunto, y tú Por me eso te estoy permitiste diciendo, hacerte la pero pregunta, el que lo ¿qué maneja es soy yo? neoliberalismo, Vicente? Y el que te pregunta soy yo. Hablemos del PRI ¿Qué porque es eres neoliberalismo, Bueno, Vicente? entonces, si vamos a caer en eso... No, Vicente, tú me no tienes el permitiste control hacerte de la una pregunta. entrevista, Jorge. ¿Estás de acuerdo que me permitiste No. hacer una pregunta? Sí, y yo estoy en todo el derecho de no respondértela. Obviamente, No te la voy a ¿por qué? responder. Como Te voy a si decir este por qué. Winston Churchill fuera Te voy a decir mexicano, por qué. creo que Te definiría voy a a la decir por qué. perfección a Morena con esta siguiente frase. Morena es la filosofía del fracaso, el credo de la ignorancia, predica la envidia y su virtud ingerente es la repartición igualitaria de la miseria. Morena se caracteriza por su ignorancia, como lo hemos visto con personajes como tú, como Antonio Tolini, que tampoco le supo definir el neoliberalismo Pero ¿en qué a momento Gloria soy de Álvarez en un Morena debate. yo? Pero es esa ignorancia que Pero denosta... ¿en qué momento soy de Morena yo? Eres obviamente obradorista, quien está respaldando al presidente, esta secta que es de Morena, que obviamente también es una secta obradorista que defiende al presidente, que se arrastra por defender al presidente. ¿En qué momento soy de Morena? Y me hace López Obradorista estar en contra de corruptos del Tú has PRI dicho que has y del defendido PAN y que y del siempre PRD. defenderás al presidente, pero por eso te vuelvo a retirar la pregunta. Mejor dime que no sabes definir qué es el neoliberalismo y no hay ningún problema. Pasamos al no siguiente sé tema. qué es el neoliberalismo. Si eso es lo que quieres escuchar, adelante. No, pero tú no vas a tener el control de esta conversación. Perfecto, ten el control tú. Te invité y te pregunté sobre el priismo. ¿Cómo puedes ser parte de la misma mierda que nos embarró por tantos años y que tanta miseria dejó para el pueblo de México? Curiosamente, y este también es como que una asimilación, por eso preguntaba lo del neoliberalismo, que el neoliberalismo, obviamente el padre del neoliberalismo es, bueno, del liberalismo es John Locke, y Alexander Rousseau en 1938 es quien define el neoliberalismo. Luego vienen otros economistas como Hayek, etcétera, etcétera, que son los que empiezan a fundar este término de neoliberalismo, que es una cuestión más hacia el liberalismo económico. Ahí voy. Jorge, a ver, Jorge, a ver, es que no vienes aquí a hablar lo que te dé la gana. O sea, te estoy preguntando sobre algo y no voy a caer en ese juego del neoliberalismo. Déjame concluir. Es que el neoliberalismo, como se empezó a implementar, bueno, no fue un neoliberalismo en sí, fue un liberalismo clásico que lo empezó a implementar Carlos Salinas de Gortari. Le quiero agradecer a Jorge Garcés Laureano por habernos acompañado, porque no quieres hablar de temas actuales, no quieres hablar del PRI, no quieres hablar de, o sea, no va a funcionar, Jorge. Y de los casos de corrupción que hay. Estás igual o peor que el tumbaburros. Por lo menos el tumbaburros se aceptó que era un mercenario de 20,000 pesitos. Por lo menos el tumbaburros sí aguantó vara con los temas. Tú andas en otras cosas. ¿Qué es lo que pretendes? Te lo respondo muy concreto. El PRI gobernó mucho mejor que Morena. Mientes. Con el PRI se crecía la economía. Teníamos un crecimiento promedio de 2.5%. Mientes. Más recio. Mientes. Han existido muy buenos presidentes priistas como lo ha sido Ruiz Cortines, como también muy buenos gobernadores como Pepe Calzada. No le entendí yo como... Dentro del priismo también había mucho más empleo, incluso
En el 2017 se generaron 800,000 nuevos empleos formales, en el 2018 600,000 nuevos empleos formales. Y curiosamente cuando llega Morena, recae estratégicamente la creación de empleo formal a 300,000 empleos formales y luego se perdieron los empleos. Vete a la verga, vete a chingar a tu madre. La economía se cayó también con Morena, la inversión se cayó con Morena, los flujos capitales empezaron a salir de nuestro país, la delincuencia aumentó con Morena. El 2019 fue el año más violento de la historia y yo sí puedo decir muy concretamente que el PRI gobernaba mucho mejor con Morena porque tenía mejores resultados. Ay, no, qué bárbaro, cómo me persigue la mierda, amigo. Hoy con Morena tenemos 10 millones más de pobres. Ya no tenemos refugios para mujeres, estancias infantiles y otros temas que se han perdido con Morena. La corrupción, que es una de las banderas de Morena, ha aumentado con Morena. Pónganse las pilas porque están valiendo verga, no sean tan huevones, pónganse a trabajar, si no los van a correr a chingar a su madre a la verga. El índice de corrupción, porque hay menos transparencia en los programas sociales, porque hay mayor índice en cuestión de la tasa de corrupción, entre otros temas. ¿Cuántos de Morena están en la cárcel por corrupción, Jorge? Los está gestionando Morena, ahí tienes a Manuel Barlet. Morena no es nada más de estos 2 años o de estos 2 años y cacho. ¿Qué pasó? Tómala, papá. Tómala, papá. Tómala, papá. También había Morena antes con Peña Nieto. Sí, incluso Obrador con el PRI, que estaba en el PRI. ¿Acaso cuando López Obrador estuvo en el PRI era corrupto? No te pregunté eso. No, cuando López Obrador era priista, ¿era corrupto? No, y no estoy diciendo que todos los priistas son corruptos. Hay priistas que han caído en la corrupción, pero hoy vemos en día que tienen a Lozoya y no le han hecho nada, incluso hasta ya hace fiestas en su casa. Bueno, esa es la impunidad que se vive con Morena. Seguramente por eso se están llevando los procesos. Oye, ¿qué piensas del PRI que le da retuitear los senadores del PRI a unas imágenes y un mensaje ahí muy sexuales, del corte de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, por cierto, que dices que gobernó muy bien el PRI. Firmemente que agarren y que metan preso a Cuauhtémoc Gutiérrez. Uh-huh. ¿Y a Peña Nieto? También, si en el caso se le comprobó la corrupción que hubo en su gobierno, tiene que estar en la cárcel. Si también se le comprueba corrupción, tiene que estar en la cárcel. A todos los priistas y a todos los de Morena y a todos los panistas y a todos los partidos políticos que cometan actos de corrupción, tienen que estar en la cárcel. Y si sabes que el PRI, el PAN, el PRD son una cueva de ladrones, ¿por qué los apoyas? Curiosamente, Morena es el basurero de estos expriistas. También Morena es un PRI-RD. Ahí tienes a todos los políticos expriistas, a todos los políticos expanistas, a todos los políticos experredistas, con también un gran caso de corrupción. Pero curiosamente, cuando llegan a Morena, los bañan con las aguas milagrosas del lago de Texcoco inexistente y ya no son corruptos, ya son impolutos. Tú que hablas de neoliberalismo, ¿qué piensas que por culpa de Salinas de Gortari, las privatizaciones, la caída de la economía con Salinas y con Zedillo, muchas personas estén en el extranjero partiéndose la madre trabajando y que pues quieran un juicio a los expresidentes? Sí, se tiene que hacer un juicio a un expresidente, yo estoy de acuerdo con ese tema, pero también hay otros datos muy curiosos que a raíz del Tratado de Libre Comercio que implementó Carlos Salinas de Gortari, México en la tasa de balance le termina ganando a Estados Unidos, que tuvo mayores ingresos económicos de este Tratado de Libre Comercio que con Estados Unidos, y también empata que a raíz de esta mejoría con el Tratado de Libre Comercio, menos migrantes mexicanos estaban yendo a Estados Unidos. ¿De qué me Incluso hablas? creo que... ¿Ande? ¿De qué me hablas? ¿Que no te has dado cuenta de los flujos migratorios mexicanos? Por eso, en los flujos migratorios, y ahí están las estadísticas, han disminuido considerablemente a partir de 1997, y se ve muy reflejado en el 2006. No, por favor. Habían 11 millones de mexicanos. Te pido que en seas Estados insolente, Unidos, pero no ignorante. En 6 años solamente eran como 800,000 nuevos mexicanos
como migrantes en Estados Unidos. Bajó esporádicamente la tasa de inmigración hacia Estados Unidos por parte de los mexicanos. La que ha aumentado ha sido la hondureña, la salvadoreña, entre otros países de Centroamérica, hacia Estados Unidos. Bueno, creo que no te has enterado. Deberías de hacerle preguntas a los más viejos que tú para que te des cuenta cuántos millones de mexicanos terminaron huyendo. Estoy diciendo que 11 millones de mexicanos fueron nuevos migrantes en Estados Unidos por una cuestión de que obviamente hubo una crisis económica a partir de 1994, etcétera, etcétera, y desde antes. O sea, hay una cuestión que yo nunca voy a poder negar. Pero a pesar de todo eso, la pobreza estuvo disminuyendo, incluso también con Peña Nieto la pobreza laboral empezó a disminuir, y ahorita la pobreza laboral aumentó con López Obrador hasta 10 millones de mexicanos. Bueno, estamos en una pandemia, ¿no? No, desde antes de la pandemia empezó a caer la economía, empezó a caer la creación de empleo formal, empezó a caer la inversión. Incluso López Obrador en una entrevista que tiene dice, sin crecimiento económico no nos vuelven a engañar. A mí no se me olvida que ellos causaron los problemas. A mí no se me olvida que ellos causaron la inseguridad. No queremos al PRI, no queremos al PRI, no queremos al PRI. Priista, yo cero quiero. No queremos al PRI, no nos vuelven a engañar, no. No queremos al PRI, no queremos al PRI, no queremos al PRI, no queremos al PRI. No nos vuelven a engañar. A mí no se me olvida que ellos causaron los problemas. A mí no se me olvida que ellos causaron la pobreza. Y ahora vienen a decirnos que ellos son todo pureza. No queremos al PRI, no queremos al PRI, no queremos al PRI, no queremos al PRI. ¿Con qué? ¿Con qué personajes? Tiene que haber una renovación, es una crítica que yo he hecho al partido, que tiene que volver a recuperar a sus intelectuales como Jesús Reyes Orales, tiene que volverse a definir ideológicamente para empezar a estar con propuestas a la vanguardia. Tenemos que empezar a abordar el tema de la automatización del empleo, de las rentas básicas, no una renta básica universal como la que propone el PAN, sino hay otras rentas como el crédito tributario sobre la productividad de trabajo de un economista llamado, creo que es Noam, que se van a la vanguardia, que no solamente es una renta por existir, sino también es una que motiva la productividad. Entonces tenemos que diversificar la economía, invertir más en la economía de conocimiento. Yo incluso aplaudí la agencia espacial que quiere hacer Marcelo Ebrard en cooperación con Argentina, porque eso es invertir en la economía del conocimiento. Entonces, yo espero que en el PRI se formen nuevos cuadros, nuevos intelectuales orgánicos, que vuelvan a darle forma ideológica al Partido Revolucionario Institucional para que esté a la vanguardia de los problemas y de los retos del futuro. Que lo vemos con Morena, que es totalmente lo contrario, que tiene una visión y un retroceso hacia el pasado. ¿Quieres que regrese en lugar de algo invertir que en energías todavía renovables, quiere invertir más en carbón? ¿Quieres que regrese algo que no existe? Pides que se formen los cuadros. Bueno, no sería el Tratado de Libre, se formaron los cuadros muy conscientes por primero se hacen los cuadros y después por lo que viene siendo Lázaro Cárdenas, que todos ustedes admiran, y con otros presidentes priistas que también se dio esta forjación intelectual dentro de la ideología del partido. ¿No? Pides que se hagan nuevos cuadros. Bueno, pues entonces que el PRI primero haga los cuadros y después pida el voto de la gente o la confianza de la gente. Tiene que abrir nuevos cuadros para cerrar, y los resultados han demostrado y ejemplifican muy concretamente que el PRI ha gobernado mucho mejor que Morena. El PAN ha gobernado mucho mejor que Morena. Entonces, ahí están los datos duros, Vicente. No tenemos que caer en una narrativa falsaria. Que ha gobernado mejor que Morena un Felipe Calderón y su guerra contra el narcotráfico. No nos puedes decir. Curiosamente hay más muertos hoy en día con López Obrador que con Calderón. No, pues, seguro el mundo empezó con López Obrador hace 2 años y cacho. No, pero hay más muertos por la incompetencia, una liberación de Ovidio. No entiendes, que es la liberación de Ovidio. Déjame preguntarte para cerrar. El que sabe de corruptelas, de crímenes, de delitos, y no lo... Están en Morena. Y no lo... Bueno. Continúa con tu pregunta. Sí, gracias. El que sabe de crímenes, de delitos, de corruptelas,
y no actúa, ¿es cómplice? Completamente tiene que ser cómplice. ¿Y por qué dicen que los priistas no han caído en este gobierno cuando era responsabilidad de los que se enteraron de las corruptelas actuar? Porque ahí el principal cómplice está siendo López Obrador. No, a ver, no es lo que te estoy preguntando. No es lo que te estoy preguntando. A Bartlett y a otros políticos que no los han tocado con... Bueno, nada. Muchas gracias por acompañarnos, Garcés Laureano. La verdad no se puede conversar contigo. Buenas noches. Y a ustedes también les agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta edición nocturna de Sin Censura. Les ofrezco una disculpa. Así no se puede.